Bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Hoy queremos hablar o considerar los deberes de Estado, o más concretamente los deberes de los miembros de una familia. Como ustedes saben, la Iglesia, y no solo la Iglesia, considera que la familia es una institución natural y necesaria que nuclea a padres e hijos. La Iglesia reconoce un orden natural, una naturaleza humana, y por ende la necesidad natural, o más precisamente que todos somos seres sociales por naturaleza. Esto ya lo había advertido Aristóteles al denominar o al llamar al ser humano como un animal político, son politikon. Así que no es algo exclusivamente que atañe a una visión religiosa, más precisamente católica. ¿Y por qué queremos hablar de los deberes de Estado o de los miembros de una familia? Porque en una sociedad que levanta la bandera de los derechos, se olvida muchas veces de que estos no pueden existir, de hecho, valga la redundancia, sin que haya obligaciones, o sea, y más precisamente sin que exista una autoridad que legítimamente pueda obligarnos a cumplir con los derechos de otros. Dicho de otra forma, el derecho de mis hijos a recibir educación es mi obligación de brindárselas. Entonces es importante este binomio, esta lectura no ideológica y completa, no sesgada y realista, de que solo es posible que se cumplan los derechos o que existan los derechos si se puede obligar al cumplimiento de determinadas obligaciones. Recordamos siempre que no vivimos aislados, vivimos en sociedad y hoy en día existe un predominio de una mentalidad que exalta el egoísmo bajo las formas del individualismo o de una libertad malentendida, como podría hacerlo tranquilamente la ideología liberal en sus distintos matices y vertientes. Por eso quisimos para esto tomar del Catecismo de la Iglesia Católica, la tercera parte, la vida en Cristo, segunda sección donde habla de los mandamientos. El capítulo segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos vamos al numeral 2201, 2201, donde dice: la comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. Se impone a ella, se la considerará como la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco. Lo que está diciendo aquí es muy importante, sobre todo hoy, donde no se reconoce la existencia de un orden anterior al jurídico, me refiero al de las leyes civiles, donde volvemos a lo mismo, ¿no? Lo legal es un don del poder, algo que otorga el Estado o la autoridad o los legisladores, pero no algo anterior a eso. Sabemos por el sentido común que hay derechos que sean o no reconocidos por la autoridad civil, existen per se, por el solo hecho de ser seres humanos. O sea, tenemos una dignidad que no es otorgada por el poder político, sino que es anterior al poder político, y en todo caso que el poder o la autoridad política reconoce y pone por escrito, ¿no? Si yo digo que hasta tanto una autoridad civil no reconozca que yo no valgo, estoy en una mirada, por decirlo así, ideológica que se llamó o se conoce como ius positivismo, ¿no? Solo la ley escrita. No existe tal cosa como derecho natural. Siempre todo derecho es positivo, o sea, positum, tiene que estar puesto por escrito. Si no figura ese derecho en un código civil, vos no tenés ese derecho o vos no tenés ese valor. Ahora bien, vamos a pasar a los deberes no de los hijos, que todos somos hijos, sino a los deberes de los padres. Dice, los deberes de los padres en el 22-21 del Catecismo, dice: la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, o sea, tener hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse, ¿sí? O sea, puede faltar, está la carencia de la figura paterna y materna, de la contención de los padres, y si eso falta, una persona no está condenada a no poder desarrollarse psicológicamente sano y adquirir competencias y habilidades personales, pero está bastante condicionado, ¿sí?
Por eso el catecismo no dice que no puede nunca suplirse, pero es difícil de suplir. O sea, los padres son los padres. Entonces, lo que no hagamos como padres, lo que nos corresponde, y nuestros hijos van a sufrirlo. Dice, el derecho y el deber de la educación son primordiales e inalienables, que quiere decir que no pueden ser usurpados o robados o tomados por otros, en este caso por el Estado o por la autoridad civil. Los padres deben mirar a sus hijos como hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Nadie puede dar lo que no tiene. Para poder mandar hay que saber obedecer, me decían, ¿no?, en mi formación cristiana. Esto es algo muy importante que tenemos que aplicarlo o tratar de vivirlo todos, ¿sí? No podemos ser o mandar o tener autoridad si nosotros no nos sometemos a la autoridad siendo obedientes, sobre todo a nuestro Padre del Cielo. Eso es algo fundamental, ¿sí? Un principio metafísico. Nadie puede dar lo que no tiene. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Hijos, es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos, sabiendo reconocer ante sus hijos, sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. El que ama a su hijo, le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo, sacará provecho de él. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Efesios 6:4. Esto es algo muy importante. No querer mostrar una imagen de perfección que no tenemos, sino que cuando nosotros nos equivocamos, aún siendo padres, tener esa humildad ante nuestros hijos de pedirles perdón si nos excedimos. Esto, lejos de crear confusión en ellos, los ayuda, como bien dice el catecismo, por la sencilla razón de que le estamos dando una mirada realista de lo que somos los seres humanos. Seres falibles, absolutamente todos. Y aparte uno predica con el ejemplo. Es lo más difícil en cuanto a ser padres. Y por eso, para terminar, quería hacer una reflexión. ¿Cuál es nuestro lugar dentro de la iglesia o de la comunidad eclesial, ¿no? Existen diferentes formas de comunidad, las parroquias, los movimientos religiosos, laicales, ¿no? Podemos pertenecer a una parroquia o ser miembros de algún movimiento dentro de la iglesia, y nosotros como laicos muchas veces tenemos que compaginar y hacer discernimiento de cuál es, digamos, nuestra prioridad, por decirlo así. No quiere decir que sea nuestra tarea exclusiva, sino nuestra prioridad. O sea, no es difícil a veces saber cómo y cuándo, de qué manera o de qué mejor manera priorizar nuestros deberes de Estado como laicos, ¿no? Como ahora me refiero más concretamente a las personas que estamos casadas y tenemos hijos, un trabajo y que muchas veces también una vida. Entonces es necesario apelar al discernimiento, a pedir consejo. Hay muchas formas que la iglesia nos enseña de cómo podemos hacerlo, pero también recordar un principio importante en toda comunidad, también en la parroquia, en un movimiento laical y por qué no también a nivel civil, ¿no?, del Estado, que es nosotros no tenemos una visión ideológica de Estado, del Estado como comunidad que forma personas, agrupa personas, familias, cuerpos intermedios y que está política y jurídicamente organizado. Hay un principio de la doctrina social de la iglesia que dice que toda sociedad está al servicio de la persona y no a la inversa. Ese podría ser un buen principio para discernirlo, que nosotros, las personas, no están en función del movimiento de la parroquia, sino que toda sociedad o toda asociación está al servicio de cada persona, porque cada persona es un fin en sí mismo, en el sentido de que es un proyecto, o sea, es la imagen y semejanza de Dios y tiene como vocación, y en eso estamos todos igualados en esa vocación, tiene como vocación la santidad, la salvación de su alma. O sea, la vocación de toda persona es Dios, es divina. Entonces, toda sociedad en el ámbito eclesial debe procurar estar al servicio de cada una de las personas, teniendo en cuenta su infinita dignidad. Es única e irrepetible y esto tiene que ser vivido y encarnado de la mejor forma posible. Y para poder ser fecundos como comunidad tenemos que ir a la fuente,
que es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros realmente somos cristocéntricos y nosotros estamos en unión con Jesús, vamos a ser fecundos, tanto individualmente como en comunidad. Él nos convoca y de Él emana la fuerza de toda verdadera fecundidad. Como Él dice, Él hace nuevas todas las cosas. Cuando una sociedad invierte este principio de la doctrina social de la Iglesia y empiezan a importar más los proyectos, sumar gente o número, o hacer todo desde un punto de vista meramente administrativo, como si fuera una mera empresa, eso es, además de infecundo, es un antitestimonio, ¿no? Es grave, es gravísimo, y tenemos que estar alertas, porque todos podemos, yo siempre digo, lo que sirve es rectificar todo el tiempo el fin, ¿no? ¿Por qué hago esto? O sea, ¿cuál es el motor de esta acción? Entonces siempre revisarnos, y como la mejor manera de ser críticos es ser autocríticos y tratar de corregirlo. Todos podemos desviarnos, a veces de manera inconsciente, por eso es bueno decir como un santo, ¿no? Si empecé por ti, o sea, le dice al amor propio, no terminaré esta obra por ti, ¿no? Siempre tratar de dar la vuelta y rectificar mi mente y mi corazón al Señor en todo lo que haga, como padre, como esposo, como profesional, en cualquier agrupación eclesial. Siempre tiene que estar ese discernimiento, ese parar un poco la pelota y ponernos a pensar realmente cuáles son las intenciones de lo que hago, o sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Me estoy buscando a mí mismo? ¿Me estoy buscando a mí? ¿O estoy buscando verdaderamente la gloria de Dios y el bien del prójimo? Siempre tiene que estar en nuestro examen esto, porque esto siempre nos va manteniendo en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Así que bueno, era simplemente esto. Recuerden, para los laicos, nuestras prioridades son nuestros deberes de Estado y nuestra participación en la Iglesia es importante, pero como iglesia doméstica principalmente. Esto no quiere decir que no podamos contribuir en la parroquia o en cualquier comunidad eclesial. Solo el orden lleva a Dios. Entonces siempre tenemos que mantener ese orden, y este principio que brindé me parece que nos puede ayudar muchísimo a todos. Así que, como les digo siempre, Dios los bendiga, gracias por estar y hasta otra vez.